Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al taller del día de hoy. Bienvenidos a todos. Elegimos este tema importantísimo porque nosotros no solo vemos pacientes con compromiso intestinal, sino que muchos de ellos, y en un alto porcentaje, particularmente en enfermedad hepática, tienen manifestaciones asociadas. Y es por eso que en el día de hoy tenemos con nosotros a invitados de distintos lugares, cada uno con gran expertise en su materia. Aquí nos coordinamos en esta mesa con la doctora Vera, es de Pañán. Vera es nuestra querida amiga, pero ella es profesora, doctora, jefa del servicio de gastroenterología pediátrica de la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de San Paulo. Bienvenida. Camila Sánchez, ella es médica patóloga y es la secretaria de nuestra mesa. Bueno, a mí todos me conocen, Mónica Contreras. Y quería darle luego vamos a presentar a cada uno de los participantes especialistas. Quería darle la bienvenida al doctor Jorge Amil Díaz, que también ya lo hemos presentado, es amigo nuestro. El doctor es médico gastroenterólogo de Porto, Portugal, fundador del Grupo de Porto, de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición. Jorge, nosotros te invitamos hoy para que con tu expertise nos des una visión de las manifestaciones intestinales a lo largo del diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Buenas tardes, muchísimas gracias. Esto es un grupo de situaciones en que los gastroenterólogos necesitan de otros especialistas para colaborar en el manejo de pacientes con enfermedad un poco más compleja. Les pido disculpas de hablar en portuñol. Mis diapositivas están en portugués para evitar demasiados errores. Todavía creo que serán claros para todos. Gracias. Bueno, yo no tengo conflictos de interés en esa charla. Y lo que voy a hacer es un bird's eye view, hacer un abordaje superficial de las varias situaciones que ocurren en la enfermedad inflamatoria, porque después vamos a tener oradores, speakers que van a abordar tópicos más específicos. Así, es conocido que la enfermedad inflamatoria puede ocurrir con numerosas manifestaciones extraintestinales. Ni todas son autoinmunes, algunas son complicaciones, pero hay algunas situaciones que decorren de perturbación de la inmunidad y que requieren abordaje más específica. Conocemos la episcleritis, la iridociclitis, pioderma gangrenosum, eritema nodosum. Todas estas son manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria. Y algunas de las manifestaciones no digestivas son situaciones en que hay manifestaciones clásicas que se asocian a la inflamatoria. Hay algunas que ven a verde que son asociaciones ocasionales, pero no directamente relacionadas con la enfermedad inflamatoria. A rojo tenemos las complicaciones que pueden ocurrir, como la anemia, el tromboembolismo profundo.
Y hay también manifestaciones que decorren del tratamiento que utilizamos en algunos de nuestros pacientes, como la osteoporosis en los pacientes que reciben altas dosis de corticoides. Bueno, el mecanismo, de una forma muy simplificada, el mecanismo inmunológico tras la estimulación puede ocurrir en el sentido de estimulación de las células y los mediadores Th1, que ocurre predominantemente con la enfermedad Crohn, Th2, que ocurre predominantemente con la colitis ulcerosa, o Th17, en que pueden ocurrir las dos y que lleva a un riesgo incrementado de asociación con enfermedad celíaca, por ejemplo. Tenemos entonces varias manifestaciones autoinmunes que determinan, de acuerdo con su gravedad, determinan opciones terapéuticas específicas, y hay manifestaciones autoinmunes que afectan el fenotipo de la enfermedad inflamatoria, como por ejemplo, tenemos aquí que la enfermedad celíaca en pacientes con colitis ulcerosa se asocia a un riesgo incrementado de necesidad de colectomía. Y por eso conocer esas manifestaciones, su asociación es importante para el manejo y el riesgo en términos de pronóstico. Los dinamarqueses tienen un registro muy detallado de las patologías de su población y por eso para ellos es sencillo de evaluar asociaciones de complicaciones, y aquí vemos que son numerosas las situaciones autoinmunes que se asocian a la enfermedad inflamatoria, y por veces una de las situaciones ocurre años antes de la otra. Y vemos aquí que más de un quinto de los pacientes tenían manifestaciones autoinmunes y que la coexistencia incrementaba el riesgo de complicaciones y de mala evolución. Aquí tenemos a la izquierda las asociaciones predominantes con la enfermedad Crohn o con la colitis ulcerosa, que en algunos casos es semejante, en otros hay una diferencia significativa. Javier Martín de Carpi en Barcelona ha descrito hace pocos años que en 48 enfermos con pancreatitis autoinmune, 9, esto es cerca de 20%, tenían enfermedad inflamatoria intestinal, que era predominantemente periductal, que se manifestaba con dolor abdominal y ictericia, como es habitual. La IgG4 tendía a ser normal en los pacientes pediátricos y todavía hubo una buena respuesta a los corticoides sistémicos. Otro grupo de pacientes en que ocurren muchas veces manifestaciones além del intestino es la colangite esclerosante y la hepatitis autoinmune. La ocurrencia de colangitis esclerosante ocurre muchas veces asociada con la enfermedad inflamatoria. Todavía la mayoría de los pacientes con hepatitis autoinmune no tiene enfermedad inflamatoria intestinal, y algunos pacientes tienen lo que se llama overlap syndrome, en que ocurre tanto la colangitis como un componente hepatocelular. Pero el doctor Daniel D'Agostino nos va a hablar un poco más de eso. Los testes de bioquímica básica en pacientes que tengan normalidad de la bioquímica hepática pueden ayudar a caracterizar el predominio de la patología existente. Si hay un incremento marcado de las transaminases con gamma-GT tendencialmente normal, probablemente se trata más de una lesión hepatocelular. Todavía, si la gamma-GT está mucho más elevada en comparación con las transaminases, probablemente habrá un componente canalicular
posiblemente de colangitis esclerosante. Bueno, también la piel puede ser de enfermedad autoinmune en la enteropatía inflamatoria intestinal. Hay manifestaciones como la enfermedad Crohn metastática, la enfermedad orofacial y genital, como vemos aquí en esta niña que tenía una manifestación muy clara aquí en que la histología permitió hacer el diagnóstico. Puede ocurrir, como mencioné, el pioderma, eritema nodoso. También el tratamiento que utilizamos en los pacientes, el tratamiento puede desencadenar enfermedad cutánea como la psoríasis paradoxal, que muchas veces nos obliga a cambiar de fármaco. Recientemente tuve una niña que tenía una psoríasis terrible, mientras que estaba completamente en remisión de su colitis ulcerosa, pero la piel estaba tremendamente mal. Y por eso hubo que cambiar de infliximab hasta vedolizumab y ahora se va muchísimo bien. A veces hay que ajustar el tratamiento con corticoides y para eso necesitamos claramente de colaboración con los dermatólogos y los vamos a oír un poco más tarde hoy. Las manifestaciones articulares, nominalmente la sacroileitis, puede ocurrir frecuentemente en pacientes con enfermedad inflamatoria. Y como saben, el protocolo diagnóstico de Porto recomienda que se haga una enterografía en la mayoría de los casos. Si es una colitis ulcerativa clara, clásica, no hay necesidad de hacer la enterografía, pero si el cuadro clínico no es muy claro o si se trata de una enfermedad Crohn, recomendamos que se haga una enterografía. Y ese examen puede mostrar signos, como vemos aquí, de inflamación de la sacroilíaca o como se ve aquí. Y por eso utilizar los hallazgos morfológicos de la enterografía pueden ayudar a, pelo menos, estarmos alerta. Todavía, como se ve, hemos hecho una revisión hace años en que cerca de un tercio de los pacientes tenían signos radiológicos o en la enterografía por resonancia, signos de inflamación de las sacroilíacas, mientras ni todos tenían síntomas. Y por eso hay que estar alerta, todavía actuar de acuerdo con la clínica de cada paciente, pero tomar conocimiento de lo que pasa. Bueno, y en conclusión, la enfermedad se acompaña frecuentemente de manifestaciones extraintestinales, algunas son inmunomediadas y que pueden preceder el inicio de la enfermedad inflamatoria del intestino. El clínico debe estar alerta para el conocimiento de estas situaciones, para las manejar de la forma más adecuada y el tratamiento puede influenciar el pronóstico también de la enfermedad autoinmune asociada. Nosotros que tratamos niños y adolescentes, cuando tienen una enfermedad inflamatoria, se sienten deprimidos, peor cuando tienen más que una manifestación. Todavía, como clínicos, debemos identificarlos claramente y ayudar a que con intervención adecuada se vean el mundo de una forma un poco más positiva y más exuberante. Y con esto les agradezco muchísimo por su atención. Esto es una vista de mi ciudad. Y les recuerdo el Congreso Mundial en Buenos Aires este año. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Tome asiento aquí.